disfrutar sin que se nos corte la señal. Y bueno, yo bendigo a esta familia, bendigo este hogar y sé que vienen grandes cosas para ellos. Entonces, bueno, no estamos pagando el Zoom, pero sí se están pagando otras cosas. O sea, se está pagando el arriendo, ese no deja de correr, donde las cosas de la iglesia pues están guardadas. Eh, estamos ahí hablando con mi esposo y mirar, o sea, porque necesitamos organizar lo de la iglesia, mirar para, o sea, esperemos que ya todo esto pase y podemos congregarnos tranquilamente sin que nos echen la policía, sin que los vecinos que saben o sea, todas las demandas que nos ponen encima y pues arriba hay 4 apartamentos arrendados, iglesia. Entonces de pronto hay muchas cosas que no, ustedes no saben, pero arriba hay 4 apartamentos arrendados y lo primero que mucha gente hace, pues siendo utilizadas por el demonio mismo, pues sí, pues les voy a echar la policía porque están ahí, o sea, están ahí sin ¿qué? Sin, sin quizá cumplir o sea, los protocolos sí, pero las demandas que nos pone la ley, entonces, pues es muy complicado cumplir esos requisitos por el espacio que tenemos y por los ventanales que tenemos. Entonces, pero seguimos creyéndole al Señor y vamos para adelante, así que tú no te desanimes, tú sigue alegrándote y gozándote, no has dejado de edificarte, no has dejado de sembrar, no has dejado de recibir palabra, no has dejado de tener tu iglesia, o sea, tu congregación, entonces eso cuenta mucho, o sea, no estamos abandonados, no estamos desamparados, somos el cuerpo de Cristo, tenemos pastores, tenemos líderes que estén ahí. Cuando ustedes necesiten algo, pues ustedes pueden llamar, yo sí oro por ustedes todo el tiempo, créanme que sí, pero hay situaciones que pues, se salen de mis manos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo no sé por qué están pasando y si ustedes no me cuentan, pues es muy difícil que podamos orar específicamente por esa situación. Ustedes se dan cuenta también que hay en el grupo de oración de la iglesia, pues escriben muchas peticiones y yo les quiero decir que el 90% han sido respondidas. En estos días pasados había una familiar de una amiga mía y yo pues ahí le escribí a Betty por el interno y para que esa persona estaba en la UCI, pues con COVID. Estaba en la UCI y los médicos habían dicho que ya no había solución para ella, que ya era esperar que se muriera y la gloria es para el Señor porque el día jueves ella reaccionó, salió de ese coma y ya está súper recuperada. Entonces es necesario o sea, no nos dé pena, o sea, pedir oración, oremos los unos por los otros. O sea, ¿por qué tenemos que sentir pena si todos tenemos situaciones adversas en la vida? Somos tan humanos en esta tierra que todos necesitamos. Entonces no te quedes callado cuando tengas una situación difícil, o sea, cuando tú necesites oración, no te quedes en encierro diciendo, no, yo aquí oro solo, olvídate, o sea, por algo la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Hay momentos que nosotros no tenemos fuerzas para orar por nosotros mismos, o sea, yo lo he pasado, hay momentos que yo no quiero, o sea, mejor dicho, no, o sea, es tan fuerte la situación por la que estamos viviendo que no tengo las fuerzas para orar por mí misma, pero sí hay un equipo que puede orar y levantarnos. Entonces ahí les dejo eso en su corazón y sigan gozándose en el Señor. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ese es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, Dios con nosotros, el fuerte. Entonces siempre está con nosotros. Entonces, listo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus hogares, la fuente de provisión que cada uno tiene. Bendigo a los diezmadores, a los ofrendadores, a los que tienen esa revelación clara en su vida, que dan con gozo, con alegría, y a los que de pronto no lo han entendido, lo van a entender y se van a gozar dando. Entonces somos bendecidos y pues ahora los dejo con la palabra, que hoy viene una mujer súper bendecida, súper ungida, que nos va a compartir la palabra hoy. Solamente estemos listos para recibir. Bienvenida, Janet. Amén, muy buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo.
Qué rico podernos ver y poder compartir la palabra en esta mañana que viene de parte de Dios. Yo quiero invitarte que allí donde estés, tú inclines tu rostro. Le vamos a decir a Papito Dios, gracias. Gracias porque una vez más nos podemos reunir. Gracias porque una vez más estamos, Señor, congregados. Hoy delante de ti queremos rendir todo lo que somos y delante de ti, Señor, colocamos la palabra que tú tienes para hoy, el alimento de vida, la palabra de fuerza, la palabra de fe que nos alimenta y nos guía a seguir adelante. Te damos gracias en esta mañana, precioso Rey de Reyes. Y hoy te pido, dulce Espíritu Santo, para que tu palabra pueda estar, Señor, en nuestras vidas, para poder ser proclamada, para poder ser predicada, para poder ser llevada a los lugares más remotos sobre la tierra. En esta mañana, Señor, bendecimos a cada familia de Puerta de Restauración, bendecimos a cada persona que se ha conectado en esta mañana, que se ha conectado, Señor, tal vez con una expectativa, que se ha conectado, Señor, tal vez para recibir una respuesta. Te doy gracias porque es tu palabra la que viene en esta mañana. Es tu palabra, Señor, la que recorre nuestra mente, la que recorre nuestras venas, nuestro torrente sanguíneo. Es tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Quiero que por favor me acompañen a sus Biblias en el libro de Marcos 10, Marcos 10, 46. Este es un pasaje muy, muy conocido por cada uno de nosotros. Es una palabra poderosa, es una palabra que nos invita a regocijarnos y nos invita a seguir creyendo. ¿Amén? Entonces quiero que tomen sus Biblias y busquen Marcos 10, 46. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta mañana: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bueno, mis amados, esta es una palabra que muchas veces hemos escuchado, que muchas veces hemos leído y que muchas veces hemos meditado. Y en esta semana fue una palabra que meditaba y yo le decía: bueno, Señor, a veces como personas tenemos límites, y a veces como seres humanos limitamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, limitamos lo que la palabra dice de nosotros. Entonces este acontecimiento del que nos habla el libro de Marcos nos habla de algo real, de algo que se vivió, de algo que pasó, de una persona que estaba pasando por un momento muy difícil, por una situación que no era ajena, era una situación en la cual físicamente tenía una condición, y la condición era que era ciego, que no podía ver. Entonces podemos ver en las escrituras y nos podemos dar cuenta de que hablaba de un hombre que se llamaba Bartimeo.
Y según las escrituras y lo que nos dice en el capítulo 16, Bartimeo era una persona ciega. Dice que era hijo de Timeo y que estaba sentado al camino mendigando. Muy seguramente Bartimeo tenía una familia, tenía un hogar, pero pues su condición no le permitía poder estar, digamos, a la altura de las personas de su comunidad o de esa época, ¿no? Dice que él estaba mendigando y que cuando Jesús estaba saliendo de Jericó, escuchó hablar, escuchó que Jesús estaba. Y dice que Bartimeo empezó a dar voces y empezó a gritar, maestro, empezó a gritar, Señor, empezó a gritar, Señor, Señor, ten piedad. Amén. Y empezó a decir, bueno, Dios, yo necesito Jesús, necesito que Jesús me escuche, porque sé que tengo una condición y porque no quiero seguir así. Esa condición era la condición de ciego, que no le permitía ver físicamente. No podía ver más allá de lo que Dios tenía o de las cosas que él podía ver y observar. ¿A qué voy con esto, mis amados? A que muchas veces nosotros podemos tenerlo todo. Nosotros podemos tener una vista, podemos tener unas manos, podemos tener un cuerpo, podemos tener todo completamente, pero a veces estamos ciegos espiritualmente y a veces esa ceguera no nos permite ver más allá de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque yo asemejo nuestra mente como el nido de un pájaro o como cuando la telaraña empieza a tejer y a tejer y a tejer. ¿Qué empieza a tejer la telaraña? Pues su red para poder atrapar a su víctima, a su insecto, para podérselo comer. Nuestra mente a veces es esa telaraña, que empezamos a tejer y a tejer pensamientos que a veces no son agradables delante de Dios. Empezamos a tejer pensamientos de tristeza, pensamientos de inseguridad, pensamientos de temor, pensamientos en los cuales decimos, no voy a ser capaz de lograr esto, no voy a ser capaz de salir, no voy a ser capaz de enfrentarme, no voy a ser capaz de pararme. Y ese tipo de situaciones y pensamientos empiezan a tejer en nuestra mente como esa telaraña o como ese pájaro cuando empieza a anidar. Entonces empiezan esos pensamientos fugaces y en los cuales tú con el tiempo te estás creyendo las mentiras que obviamente el enemigo ha querido colocar y que el enemigo nos coloca y nos dice, no van a poder, no van a salir adelante, van a ser unos fracasados. Ahí es donde los quería ver, en esa posición de estar encerrados. Entonces ustedes dirán, pero bueno, Janet, ¿qué tiene que ver Bartimeo con todo esto? Bartimeo tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con nuestra parte espiritual, con nuestra parte mental y con nuestra parte de decisión. Bartimeo era un hombre que tenía una limitación física. Era un hombre que tenía una dificultad, muy seguramente era un hombre en donde muchas veces cuando se iba todos los días a pedir la limosna cerca del camino, escuchaba reproches de la gente en donde, ay, pero otra vez usted, pero mire cómo está, tan andrajoso, usted nunca va a salir adelante, pobrecito, ¿cierto? Yo me imagino qué clase de comentarios Bartimeo recibía a diario por su condición, pero eso no le permitió que Bartimeo perdiera fe y perdiera la esperanza cuando Jesús se encontró en el camino y cuando Jesús pasaba por ahí. Eso no le impidió a Bartimeo para decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí, aquí estoy. Y muchas veces, mis amados hermanos, las dificultades o las situaciones que vivimos a diario nos encierran y es como si de pronto te amarraran a ti o te pusieran como una cadena en donde tú no pudieras ver, en donde tú no te pudieras mover. Pero Bartimeo actuó y nosotros no nos podemos quedar con esas cadenas que quieren atar nuestras vidas y que quieren atar nuestra mente. Esas cadenas en donde tal vez te dicen, no salgas porque te vas a morir, no salgas porque afuera hay un COVID.
Este año fue un año atípico para todos y fue un año en donde tuvimos muchísimos cambios. Fue un año en donde tuvimos muchas sorpresas. Fue un año en donde nunca nos habíamos imaginado algo semejante. Pero también fue un año en donde hemos visto la mano y la gracia de Dios. Hemos visto su amor y su misericordia guiándonos y fortaleciéndonos cada día. Fue un año de respuestas, fue un año en donde de pronto recibimos más de lo que a veces en otros años no habíamos recibido. Con esto no les estoy diciendo que salgamos afuera y que nos expongamos a las diferentes situaciones y peligros que se enfrentan y que enfrentamos a diario. Tenemos que ser prudentes y tenemos que saber guardarnos, pero tampoco podemos permitir que el temor, que la angustia robe las bendiciones y robe lo que Dios ha colocado en nuestras vidas y lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Obviamente que debemos de salir con precaución y debemos hacer nuestras cosas común y corriente, mis amados, con la certeza y con la seguridad de que el Dios al cual hemos clamado, el Dios al cual hemos recibido en nuestros corazones, es el Dios que camina delante nuestro y es el Dios que responde. A veces queremos que la respuesta de Dios sea instantánea, que cerremos nuestros ojos y cuando los abramos, Señor, gracias porque la cena está servida y porque la respuesta de lo que he pedido está ahí. No, a veces no es así. Y a veces tenemos que saber esperar y a veces tenemos que recobrar esa fe para poder esperar y para poder recibir correctamente. Y Bartimeo fue un hombre de fe, mis hermanos. Bartimeo fue un hombre que supo esperar. Me imagino que Bartimeo venía con su ceguera de tiempo atrás. Su ceguera no fue que quedó ciego hace un año atrás o que quedó ciego hace poco. No, dice que era un ciego. Era un ciego, muy seguramente llevaba muchos años en esta condición, muchos años en lo cual Bartimeo también tenía sueños, también tenía metas por las cuales cumplir, pero cuando él tenía esas metas, me imagino que en su corazón se preguntaría, ¿será que algún día voy a recobrar la vista? Y dice la palabra aquí, y algo que me impacta a mí, mis amados, y dice en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Resulta que cuando él estaba sentado en el camino y ya Jesús iba saliendo de Jericó, porque él primero había ingresado, pero muy seguramente en el camino, cuando ya iba saliendo Jesús, él escuchó que estaba Jesús en el camino, que venía Jesús. Y yo pienso que en ese momento Bartimeo no pensó en qué dirán las personas que están a mi alrededor si yo grito, si yo proclamo el nombre de Jesús. No pensó tal vez en el que dirán, en el que muy seguramente Jesús no me va a parar bolas, en el que muy seguramente Jesús no me va a escuchar por ser un mendigo, por ser de pronto alguien insignificante. Porque muchas veces cuando hay adversidades en nuestras vidas o cuando permitimos que esos pensamientos negativos, que esos pensamientos que son contrarios a lo que la palabra nos dice, vienen a nosotros, entonces decimos y callamos, no, a mí no me van a escuchar, no soy digna, no voy a salir adelante, ¿para qué persisto? ¿Para qué sigo adelante si mire la situación? Cada vez es peor, no sabemos lo que va a pasar mañana porque realmente no lo sabemos. Pero algo que sí tenemos claro es nuestra fe y la certeza, esa certeza que nos permite seguir adelante y nos permite avanzar. Bartimeo se llenó de ese valor, mis amados, y Bartimeo no pensó en el, ¿será que si yo grito? ¿Será que si yo digo, Jesús, ayúdame, ¿me va a escuchar? No, él simplemente dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. Clamó, ayúdame, aquí estoy. Oye, ayúdame.
Y a veces, mis amados, en nuestro momento de dificultad o en las adversidades, no solo de este 2020, en las adversidades que hemos tenido, que vendrán, porque dice la palabra de Dios que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero sabemos y estamos confiados que Jesús venció al mundo y que de todas ellas Él nos va a librar, ¿cierto? Entonces, en ese momento Él siguió y en ese momento Él dijo, aquí estoy. Cuando tú y yo tenemos esas dificultades es cuando vamos y en su nombre clamaremos y alzaremos nuestra mirada a Él y es donde decimos, Señor, aquí estamos. Fortalécenos, levántanos, anímanos, porque aunque afuera la adversidad me está diciendo lo contrario, aunque afuera el diagnóstico médico me está diciendo que voy a morir, aunque afuera la gente me dice que no sirvo para nada, aunque afuera soy pisoteada, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y Bartimeo hizo eso. En medio de su dificultad, en medio de su problema físico, no le importó y dijo, Jesús, hijo de David, aquí estoy, escúchame, dice la palabra. Y dice que muchas personas que estaban cerca de Jesús le reprendían. Eso lo vemos en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más alto, Hijo de David, ten misericordia de mí. No voy a dejar perder esta oportunidad. El maestro está pasando, el maestro está caminando a mi lado, el maestro está ahí. Y dice que cuando él empezó a hablar y empezó a declarar el nombre de Jesús, la gente le decía, yo me imagino a la gente, cállate, deja escuchar, deja pasar al maestro, cállate que no te va a parar bolas, eres insignificante, no vales nada, cállate. Yo me imagino el tipo de comentarios que Bartimeo recibió, pero eso no le impidió para que él se empoderara, creyera y su fe se mantuviera firme en medio de esa, digamos, aglomeración de personas que obviamente Bartimeo por su posición de ciego no se podía parar como los demás y decir, maestro, maestro, aquí estoy. No, yo pienso que él se quedó ahí sentado, pero él empezó desde lejos a gritar, Señor, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No me puedo parar rápidamente para que el maestro me vea, pero aquí estoy, Señor. Y a veces en nuestras vidas, mis amados, tenemos que decirle al Señor, aquí estoy. Aunque la gente no crea en ti, aunque la gente te menosprecie, aunque la gente diga lo contrario de ti, Dios dice lo que dice de ti. Y la palabra de Dios me enseña que yo soy bienaventurada, que yo soy su hija amada. Y eso dice la palabra. Y aunque la adversidad me diga, Janet, no vas a salir adelante, Janet, estás mal, Dios me dice otra cosa. Y Dios me dice, vamos a salir adelante porque yo escucho, porque yo estoy atento, porque mi oído está atento para escuchar tu oración. Mi oído está atento para escucharte, hijo mío. Porque para eso Jesús fue a la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener esa comunión directa con el Padre y poderlo mirar cara a cara y poderle decir, Abba Padre, aquí estoy, necesito de ti, necesito recobrar fortaleza y ánimo. Y como decía Pastora Juanita, en parte de diezmos y ofrendas, a veces, mis amados, no queremos ni orar. Y lo que ella decía con referente a la oración, que no se nos olvide y que no nos dé pena decir, necesito oración, necesito ser fortalecido, porque este cuerpo físico está ahí, es un caparazón que tenemos y que cubre nuestro cuerpo interno, pero este cuerpo físico se desgasta y el espíritu, si no es levantado y si no es afirmado a través de la palabra, también empieza a decaer. ¿Ves? Y también empezamos, y ahí es cuando a veces empezamos a creer las mentiras que la gente dice de nosotros y que el enemigo empieza a anidar y a tejer su telaraña en nuestra mente y empezamos a creer y empezamos a decir, sí, Señor, yo no lo lograré, sí, Señor, eso va a pasar,
Sí, señor, definitivamente esta crisis que estamos viviendo de COVID va a ser para siempre. Y empezamos a anidar y a creer y a aceptar ese tipo de cosas. Bartimeo no aceptó cuando la gente le dijo, cállate, Bartimeo, no molestes al maestro, cállate. Dice que cuando la gente le decía, cállate, él empezó a gritar más fuerte. Su voz fue más audible porque él dijo, no voy a dejar pasar mi bendición, no voy a dejar pasar que el maestro pase y no me mire, que el maestro no me escuche. Voy a hacer lo que sea para que el maestro me escuche. Y se llenó y se armó de fe y empezó a gritar y empezó a decir, aquí estoy, como diciendo, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y muchas veces le decimos, Señor, Señor, ayúdame. Y Él nos dice, aquí estoy, no me he olvidado de ti. Y a veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Por la situación o la dificultad que estés pasando, no se te olvide que Dios no se ha olvidado de ti. Así como no se olvidó de Bartimeo, no se va a olvidar de ti, no se ha olvidado de tu oración, no se ha olvidado de tu problema, no se ha olvidado de la situación en que tú y yo tal vez estemos pasando o en que tú estés pasando. Él no se ha olvidado, está ahí para levantarte y está ahí para animarte y está ahí para decirte, aquí estoy, aquí estoy. Y esa fue la manera como Bartimeo se hizo sentir y se hizo, Señor, aquí estoy. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, mucho más alto clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí en el 49 ocurre algo impactante, mis amados. Algo que uno dice, no, pero yo muchas veces cuando nos llenamos de esas angustias o cuando te llenas de esa angustia, de ese temor, tú dices, no, yo para qué voy a tocar esa puerta así. Estoy segura que la van a cerrar, estoy segura que no me van a escuchar, estoy segura que no me van a prestar atención, estoy segura que no voy a ver reflejado ese milagro, no voy a ver reflejado el resultado que he querido. Pero dice aquí en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, yo me imagino que Jesús iba caminando y Bartimeo desde el camino, Señor, Señor, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y cuando Jesús lo escuchó, dice que se detuvo y lo mandó llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te está llamando. ¿Será que hubo respuesta en el clamor y hubo respuesta en la perseverancia de Bartimeo? ¿Será que Bartimeo dijo, si sigo gritando el maestro no me va a escuchar? Si sigo gritando estas personas que están alrededor mío me van a hacer callar y no voy a poder ver al maestro. Bartimeo pudo ver su respuesta porque fue perseverante, porque clamó, porque creyó y porque en medio de esa adversidad que él estaba viviendo, aparte de ser un ciego, en el momento en que Jesús pasaba por aquel lugar, había aglomeración de personas y le era muy difícil a él poder llegar ante el maestro, ante Jesús. Pero eso no impidió para que él perseverara, eso no impidió para que él creyera y para que él dijera, aquí voy a recibir lo que tanto he orado, aquí voy a recibir ese milagro, por el cual un día soñé, por el cual un día dije, ¿será que mi condición de ciego va a ser para toda la vida? ¿Será que mi condición de ciego no me va a permitir salir adelante? ¿Será que mi condición de ciego no me va a permitir realizar mis sueños? No, aquí estoy. Y muchas veces no podemos ser como Bartimeo, ciegos físicamente, pero sí estamos ciegos espiritualmente. Cuando dejamos morir nuestros sueños, cuando dejamos que la adversidad y los problemas y las dificultades sean más grandes y opaquen lo que Dios ha dicho de mí. Somos ciegos cuando decimos no puedo. Somos ciegos cuando acepto lo que los demás dicen de mí. Somos ciegos cuando decimos no hay solución.
no veo solución para mi dificultad, no veo solución para el problema de mi familia, no veo una respuesta para lo cual yo estoy clamando y he clamado, no veo una respuesta. Definitivamente no hay solución. Y a veces nos cegamos espiritualmente que no podemos ver más allá de lo que Bartimeo sí pudo ver, mis amados. Bartimeo vio la respuesta y vio a Jesús. Y vio a ese Jesús hacedor de milagros, y vio a ese Jesús que era el que iba a responder, que era el que iba a traer no solo no solo la visión, porque más adelante vamos a ver que Bartimeo no solo recibió visión, mis amados. Y muchas veces el regalo que Dios tiene para ti, para mí es completo, no es migajas y no es cosas mínimas que Dios tiene. Es un regalo completo y viene completo, viene con todo, viene para bendecir tu vida. Amén. Entonces, cuando tú y yo nos volvemos ciegos espiritualmente y dejamos que en esta mentecita empiecen a anidar tipos de situaciones que son adversas a lo que la palabra me está diciendo, nuestra mente empieza a atarse y empieza a tener aparte de atadura, empieza a tener unos límites porque yo no puedo ver más allá. Entonces, quiero que en Efesios 4:23, Efesios 4:23, les voy a leer acá. Búscame, permítame, ya lo busco. Lo que nos dice la palabra. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Será que Bartimeo renovó su mente? Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos está diciendo que nos tenemos que renovar todos los días. Así como desayunamos, almorzamos, cenamos, como muchas veces nos bañamos, ¿cierto? Nos arreglamos, nos vestimos. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y Bartimeo tuvo que renovar su mente. Cuando estaba sentado en el camino y escuchó hablar de Jesús, él podía tener dos condiciones, o quedarse ahí como ciego y seguir siendo un mendigo y esperando las migajas y las limosnas que la gente le daba y que la gente muy seguramente le decía, ay, pobrecito Bartimeo, mire, el pobre de la comunidad, ayudémoslo, saquémoslo adelante, ¿cierto? Él se podía quedar en esa posición de pobrecito, en esa posición de que ya no iba a salir adelante, en esa posición en la que mi hijo le tocó vivir esa situación. Ni modos, quédese ahí. Pero Bartimeo renovó su fe, renovó su mente porque había fe en él y porque cuando escuchó que el maestro pasaba, él dijo, aquí fue. Y la palabra de Dios nos dice que debemos renovar nuestro espíritu, que debemos renovar y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, mis amados, tiene que ser renovada cada día. Tiene que ser renovada. ¿Y cómo la renovamos? A través de la palabra, a través de su palabra, a través de estar en comunión con Dios, a través de nuestra oración. Es la manera de renovarnos. Así como nuestro cuerpo físico necesita un alimento físico, también necesitamos un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es el que nos permite crecer, es el que nos permite estar firmes, es el que nos permite tener fe. Porque la fe cree bien, la fe piensa bien, la fe, mis amados, habla bien, la fe recibe bien. Cuando hay fe en tu corazón, tú recibes, tú crees, tú escuchas. Y Bartimeo fue un hombre que recibió. Fue un hombre que recibió por su fe, fue un hombre que fue perseverante, fue un hombre que dijo, no me voy a quedar acá, no voy a perder esta oportunidad. Y a veces esos temores que hay en tu vida, esos temores que están allí en esa mente, ahí enrollados como esa telaraña, son los que te impiden creer y seguir adelante. Para Bartimeo no fue así.
Entonces dice el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te está llamando. Ahí sí la gente vino a decirle, oiga, oiga, lo está llamando el maestro, ¿cierto? Yo me imagino que ahí sí la gente vino, ay, venga, vamos a ayudarlo. Después de que le estaban diciendo, cállate, deja que el maestro pase, cállate, no hables. Pero él no se calló y él siguió. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice que arrojando su capa. Esa capa para Bartimeo, mis amados, representaba muchas cosas. Representaba tal vez la miseria, la pobreza, su condición de ciego, su condición en donde lo acompañó muchas veces esa capa para guardarlo del frío, de la tempestad, ¿cierto? Y dice que cuando Jesús lo llamó, él no lo dudó. Y él no dijo, ¿será que sí me está llamando a mí? Yo que soy insignificante, yo que soy un mendigo, que muy seguramente Bartimeo no olía a rico, porque pues si nos damos cuenta afuera cuando hay ciertos mendigos, obviamente ellos no están agradables físicamente, ¿cierto? Están muy harapientos, muy sucios. Bartimeo desde su posición podría decir, ay, pero ¿será que sí me está llamando a mí? O sea, ¿es a mí al que me está llamando yo, a este pobre, sucio, que la gente ignora, que la gente no cree, que la gente no da un peso por mí y me está llamando y el maestro me está llamando Jesús? ¿Será que sí es a mí? ¿Será que sí es a mí? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llaman. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino. Vino, dice que se levantó. Él no se quedó. Él no se quedó diciendo, no, no soy digno de que el maestro me llame. No, no soy digno de recibir lo que tiene para mí. No, él dice que arrojó su capa. Yo me imagino que cuando la gente le dijo, oiga, Bartimeo, lo está llamando Jesús. Yo creo que Bartimeo dijo, wow, es a mí. Y arrojó esa capa que representaba todo el pasado, que él hubiera podido decir, no, yo me quedo aquí y sigo siendo el mendigo, y sigo siendo el pobre del pueblo, y sigo siendo el miserable, y sigo siendo el que la gente no va a dar un peso por él. Pero dice, lo que me gusta y me encanta de este versículo, mis amados, es que dice que él se levantó y se quitó su capa. Arrojó esa capa que simbolizaba pobreza, esa capa que simbolizaba un pasado. Dice que se quitó esa capa y la botó. Se quitó esa capa y la botó. Muchas veces seguimos con la capa. Muchas veces dejamos que esa capa continúe. Dios nos está diciendo, voy contigo, voy a salir adelante. Pero a veces no creemos y a veces decimos, sí, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Pero seguimos andando con la capa de temores, con la capa de inseguridades, con la capa de angustia, con la capa de incredulidad, con la capa de no soy digna, con la capa de lo que me dice el mundo y el mundo me dice es que afuera se está muriendo la gente y sigo con mi capa, sigo aferrada a esa capa de inseguridad y a esa capa de temor y a esa capa y me aferro y me aferro. Bartimeo soltó su capa, no siguió con su capa, porque él entendió que eso ya era un pasado y que esa capa hacía parte de un pasado y que en esa capa estaba todo lo que él había vivido. Porque cuando el maestro lo llamó, dijo, wow, el maestro me llamó. Y cuando Dios te llama a ti, a mí, mis amados, no nos llama para seguir siendo los mendigos, tal vez, porque a veces no somos ciegos físicamente, somos espiritualmente, a veces somos mendigos también espiritualmente. Mendigos porque nos conformamos con lo que nos den, como que esto es lo único, me conformo con esto. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios me enseña que mi Padre es rico
y mi Padre nos da en sobreabundancia. Él nunca nos va a dar cosas chiquiticas, siempre nos va a dar lo mejor y las cosas excelentes nos las va a dar y siempre va a bendecir tu vida con lo mejor. Él nunca te va a dar las sobras. De hecho, Bartimeo recibió lo mejor, no recibió las sobras, no recibió de pronto el mínimo tiempo de Jesús y bueno, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? O a ver, yo lo escucho. No, estuvo atento. Y cuando tú y yo arrojamos esa capa de temor, esa capa de angustia, le estamos diciendo, Señor, aquí estoy, aquí estoy. En el mundo vamos a tener aflicciones, mis amados, pero de todas ellas Dios nos va a librar porque Él ha vencido al mundo. Y eso debe estar ahí. Y eso debe estar ahí renovando nuestra mente, renovando esa mente diariamente, diciendo, Señor, aquí está tu palabra. Tu palabra me dice que tú venciste al mundo. Tu palabra me dice que vamos a salir adelante. Tu palabra me enseña que tengo que ser esforzada, que tengo que ser valiente. Tenemos esta aflicción de este COVID y de las tribulaciones que muy seguramente vamos a vivir y que viviremos a diario, mis amados, porque nadie es exento de decir, no, yo no vivo por ninguna tribulación, a mí no me pasa absolutamente nada. Todos tenemos de una u otra manera diferentes tipos de tribulación en las que tenemos que pasar y en las que tenemos que aprender y en las que tenemos que vivir, pero no nos vamos a quedar ahí, en esa posición de miedo, de temor. Bartimeo no se quedó en su posición de ciego, no se quedó en su posición de mendigo, no se quedó en su posición de pobrecito, el ciego del pueblo, el que nunca va a poder lograr sus sueños. Bartimeo no se quedó ahí. Y tú y yo no nos vamos a quedar ahí en esa posición, porque tú y yo tenemos la posición de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, vino al maestro. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vida. Señor, quiero recobrar la vista, quiero recobrar la vista, eso quiero. Pero Bartimeo cuando se acercó a Jesús no se acercó con temor. Se acercó con confianza, con seguridad, con fe, de que la persona que lo había llamado iba a responder su clamor, de que la persona que estaba pasando por el camino lo había escuchado, de que su voz había sido audible, sus gritos habían sido escuchados por el maestro, sus gritos habían sido escuchados. No te encierres en ti, no te encierres en tus problemas, en tus dificultades. Clama a Dios. Ten la seguridad de que Él va a responder. Obvio que no va a responder como quisiéramos. Bartimeo tuvo que esperar. La Biblia no me dice cuánto tiempo. Solo nos habla que era un ciego y que lo que más anhelaba era tener esa vista. Y él no se quedó, no sabemos cuánto tiempo. Tal vez tu milagro o mi milagro está ahí en remojo, está ahí para ser llegado, para llegar, para traer vida, para traer fortaleza, está ahí. Simplemente hay que creerlo y hay que decirle, aquí estoy, Señor. Y que en medio de la adversidad vamos a seguir adelante y que en medio de la dificultad no nos vamos a dar por vencidos. Y que aunque el mundo nos esté diciendo lo contrario, tu palabra nos dice que debemos renovar nuestra mente y yo renuevo mi mente con tu palabra, Señor, con lo que tú hablas de mí, con lo que tú dices de mí. Y no voy a permitir y no voy a dejar que aniden ese tipo de situaciones y ese tipo de pensamientos que quieren robar la paz de mi corazón, que quieren robar la tranquilidad y que quieren robar el gozo que tú has colocado. Señor, todos los días voy a renovarme, todos los días voy a renovarme en tu palabra, en tu presencia. Todos los días voy a renovar mi espíritu, mi mente tiene que ser renovada. Esa renovación, mis amados, no es de un día, es cada segundo de nuestra vida tenemos que renovarnos. ¿Por qué? Porque obviamente hay dardos que están llegando, fugaces a nuestra mente, y si tú y yo le permitimos a esos dardos que penetren en nuestra mente, van a penetrar, pero van a penetrar no para hacer un bien, sino para hacer un mal.
Entonces, Señor, yo renuevo mi mente, entrego mi mente y mi mente la sujeto a ti. Dice la palabra en Efesios que todo está sometido bajo nuestros pies, que nosotros tenemos la autoridad de someter toda potestad bajo nuestros pies. Tú tienes esa autoridad, mi hermano, de someter toda circunstancia, de someter toda dificultad que estés viviendo, de someter todo problema que estés pasando. Tú lo sometes bajo tus pies. Tú le dices, Señor, todo está sometido bajo mis pies. Y tú eres el que nos vas a dar esa victoria y el que nos vas a ayudar a salir adelante en medio de la tempestad. Tenemos que salir adelante porque no todo va a ser color de rosa. No todo fue color de rosa para Bartimeo. No todo fue color de rosa. Él tuvo dificultades y él tuvo problemas en lo largo de su vida, muy seguramente también con su familia, muy seguramente con la gente que vivía alrededor de él. Tuvo muchas dificultades, ¿cierto? Pero eso no permitió que él perdiera su fe, su ánimo y su aliento para decir, aprovecho, para decir, está pasando el maestro, para decir, necesito ser escuchado, necesito levantar esa voz. Y así como Bartimeo levantó su voz, tú y yo debemos levantar la voz delante del Padre. Y el Padre dice que es movido a misericordia y no se escucha, está atento a tu voz, está atento a tu clamor, está atento a tu necesidad. Él no se ha olvidado de tu necesidad. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice esto, que debemos estar atentos y que nuestra mente tiene que ser renovada. Bartimeo renovó su mente. Bartimeo no se quedó en el camino, esperando que tal vez le siguieran tirando las migajas, le siguieran tirando las sobras de lo que había de comida, le estuvieran dando de lo que había, le doy. Bartimeo tomó la decisión, se quitó su capa, se paró y fue al maestro. Y dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. En esta mañana Dios nos está diciendo, Betty, ¿qué quieres que te haga? Teresa, ¿qué quieres que te haga? Herminda, dime qué quieres que te haga. ¿Qué quieres que haga hoy por tu vida? Dímelo, te escucho. Y algo que me impacta de este pasaje, mis hermanos, no es solo que Jesús pasó, escuchó los alaridos. Yo me imagino que desde el fondo de su corazón Bartimeo gritaba para ser escuchado y gritaba para que Jesús posara su mirada. No, me impacta es que Jesús los manda a llamar y estoy segura que Jesús no lo llamó con desprecio. Jesús lo llamó con amor y misericordia, porque pudo ver que alguien que estaba allá, que para los hombres era insignificante, para él era importante. Y él dijo, ven Bartimeo. Yo me imagino la conversación de Bartimeo con Jesús. Ven Bartimeo, cuéntame, ¿qué necesitas? Como cuando los que somos papás, nuestros hijos dicen, mami, yo quiero tal cosa, o mami, yo quiero que me compres esto. Entonces hay un diálogo y uno le dice, bueno, hijo, cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cierto? Yo me imagino que Jesús con Bartimeo hizo lo mismo. Cuéntame, Bartimeo, ¿qué necesitas? Aquí estoy, te estoy escuchando. Y Jesús lo vio con ojos de amor, no lo vio con ojos de menosprecio, no lo vio como otro más del montón que quiere venir a pedir un milagro. No, lo vio con misericordia, porque cuando Bartimeo clamaba decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús vino y habló, Bartimeo, cuéntame, ¿qué necesitas? Y cuando tus hijos vienen a ti, ellos vienen y te dicen, mami, necesito algo. Y tú le dices, hijo, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Cierto? No necesariamente en cosas materiales. Tal vez nuestros hijos necesitan escuchar una palabra de aliento, una voz de ánimo, una voz que le dice, tú puedes, lo vas a lograr. Así como cuando vamos delante de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy. Él nos dice, bueno, ¿qué necesitas? Necesito recobrar nuevas fuerzas, necesito recobrar nuevo aliento, nuevo ánimo. Siento que tal vez mi fe ha desfallecido, siento que tal vez mi fe está ahí, pero no está firme.
Y ahí es donde el maestro, ahí es donde el padre dice, levántate, levántate, tira tu carga, porque no es tu carga. Esa carga ya fue llevada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Tu dificultad, tu problema ya fue llevado por Él en la cruz. Y Jesús, el 52, mis amados, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira lo que pasó acá. Bartimeo estaba clamando por sanidad de sus ojos, pero cuando se encontró con Jesús y cuando Jesús le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Él le dijo, Señor, quiero recibir mi vista. Y Jesús le responde, Bartimeo, vete porque tu fe te ha salvado. Bartimeo, aparte de un milagro físico, mis amados, recibió un milagro de salvación, recibió una nueva vida, recibió un nuevo comienzo, recibió algo nuevo dentro de su ser, un espíritu nuevo, porque recibió la salvación, no solo lo físico. Importaba, no solo lo físico a veces importa, no solo lo material, a veces Dios quiere más de ti en el interior que en el exterior. Y dice que Bartimeo recibió salvación y después de la salvación que vino, wow, recobró la vista, Dios le dio, Jesús le dio la vista. Trajo sanidad sobre él, sus ojos se abrieron, esos ojos físicos que estaban cerrados fueron abiertos y pudo ver tal vez los destellos de colores del sol, del cielo, pudo ver, yo me imagino la alegría de Bartimeo, aparte de que recibió una salvación, porque su salvación fue dada por fe, porque creyó, porque supo que a Jesús, el Salvador, el Hijo de David, al cual él clamaba, le iba a dar ese milagro. Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo, sin importar los obstáculos que se le presentaron en el camino, sin importar ese qué dirán, sin importar que la gente le reprochó. Él siguió, continuó. Así que no se dio por vencido, mi amado. Tú y yo no nos podemos dar por vencidos de lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos ha dado una promesa que tú y yo, que nuestra casa será salva, que nuestra familia será salva. Bueno, Señor, esa promesa está ahí. Y si Dios la ha dado, la va a cumplir. Pero, Señor, que esos ojos de nuestros familiares que tal vez están ciegos espiritualmente puedan ser abiertos para que puedan recibir una salvación espiritual, para que puedan recibir un nuevo renacer, una nueva vida en Cristo Jesús. Y Bartimeo la recibió. Pero ahí no terminó todo, porque dice que recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea que su corazón estaba agradecido. Su corazón rebosaba de gozo porque dijo, wow, recibí salvación, pero también recibí una vista nueva. Puedo ver, puedo diferenciar, puedo cumplir mis sueños, puedo cumplir los anhelos y las metas que tal vez tenía cuando era un joven, tenía cuando era un adulto, las puedo cumplir. Ya mi vida miserable de mendigo terminó cuando tiré la capa, terminó cuando Jesús entró a mi vida. Ya mi vida de pobreza terminó. Ya no voy a ser más un estorbo para mi familia, porque muy seguramente por su condición, yo me imagino que obviamente sus papás tenían que estar pendientes para poderle ayudar, para que cuando él se parara, para cuando él caminara no se tropezara, y eso demanda un tiempo. Y para Bartimeo dijo, wow, Señor, gracias, porque el milagro lo he recibido, el milagro espiritual, el milagro de renacer de nuevo, el milagro de vida lo he recibido. Y mi milagro físico también lo recibí. Y yo me imagino las proyecciones de Bartimeo y dice que seguía a Jesús. Yo me imagino que él iba feliz, agradecido, Padre, gracias, gracias, saltando, dando voces de júbilo. Porque aunque tuvo momentos difíciles y aunque fue difícil su situación como un ciego, recobró una vida espiritual, fue fortalecido, fue formado, fue nacido de nuevo y sus ojos pudieron ver físicamente, pero yo sé que
espiritualmente sus ojos pudieron ver más allá también. Y pudieron ver la bondad, la misericordia de Dios que estuvo ahí con él, que no lo abandonó, que no dijo otro más del montón, tengo que orar por esa persona, no, qué pereza. No, lo hizo con amor y con agrado. Entonces, que cuando Dios, cuando el Padre nos hable, mis amados, podamos escuchar y ser sensibles a su voz, podamos actuar. Bartimeo actuó, Bartimeo no se quedó sentado, Bartimeo no dijo, no, no va a pasar nada. Bartimeo actuó. Y tú y yo necesitamos actuar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, debemos actuar. No debemos quedarnos pensando que la dificultad va a ser más grande que la solución, que el problema que estoy viviendo no tiene solución, que la adversidad que mi familia está pasando no va a tener solución. No, hay que actuar. Y la manera de actuar, mi amado hermano, es parándote, es clamando y es declarando la palabra y declarando lo que Dios dice de ti y colocando cada circunstancia debajo de tus pies y no dejando que las cosas externas invadan tu mente. Acuérdate, renovar nuestra mente. El renovar es a diario. Renovemos diariamente. Señor, coloco todo pensamiento, toda carga llevo sobre ti. Toda carga la llevo sobre ti, Señor. Y es declarar esa palabra. Señor, necesito que mi mente pueda ser renovada, pueda ser transformada. Bartimeo pudo ver porque su mente fue renovada a través de la fe, porque su mente no perdió, porque su mente no dudó, porque su mente no creyó lo que habían dicho de él o lo que muchas veces decían, me imagino de él. Un pobre mendigo que no va a salir adelante. No, Bartimeo, en el momento en que Jesús se le apareció en el camino, creyó y se levantó y fue al maestro. Tú y yo tenemos que ir, ir y convencidos de que Dios tiene la respuesta, de que Dios nos va a ayudar a salir adelante en medio de la tribulación, de que lo que estamos viviendo, mis amados, no va a ser eterno, pero tú y yo nos tenemos que llenar de la palabra, de esa fe, porque la fe piensa bien, la fe escucha bien, la fe habla bien y la fe recibe bien. Y Bartimeo tenía esa fe, porque él pensó bien, escuchó, declaró y recibió. ¿Y qué recibió? Recibió su salvación y recibió su milagro de tener una visión física. Cuando tú y yo creemos, recibimos. Cuando tú y yo escuchamos con fe, recibimos. Y es ahí donde tenemos que alimentar esa fe a través de la palabra, a través de escuchar su palabra, a través de creer que por más difícil que sea la circunstancia y aunque el camino se torne oscuro y uno diga, no, no veo salida, definitivamente no veo salida, veo las cosas cada vez peor y entre más clamo es como si fuera contrario. Cuando clamo más adversidades tengo, más dificultades tengo. Cuando voy a Dios, veo que no hay una respuesta y que todo se vuelve más fuerte. Pero no te dejes llevar de esos pensamientos y no te dejes llevar de la situación. Déjate de llevar de lo que dice la palabra y lo que Dios habla de ti y de mí. Que nosotros, tú y yo, somos sus hijos amados. Somos hijos que vamos a tener que pasar por dificultades fuertes, por pruebas fuertes, por adversidades que nunca pensamos que nos tocaba vivir. Pero de todas ellas, mis amados, algo que me queda claro es que Dios nos va a sacar. No nos va a dejar solos en medio de la tribulación, no nos va a dejar solos en medio de la adversidad, porque a través del Padre, su amor es tan grande que nos va a ayudar a salir adelante. Quiero que vayamos a Filipenses 4:8. Ya para cerrar. Para cerrar acá. Espérate.
No, perdón. Hebreos 8:10, ya para terminar con la palabra que Dios traía a mi vida en esta semana y que pude meditar y pude ver cómo las diferentes circunstancias a veces nos hacen tomar decisiones y nos hacen seguir adelante. Hebreos 8:10, ya para terminar acá, mis hermanos, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. El Señor pondrá las leyes, pondrá su palabra en nuestras mentes, mis amados. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por lo cual, este es el pacto que haré con, di tu nombre, con Betty, con Puerta de Restauración. Dice que después de aquellos días, esta es una palabra del Antiguo Testamento, de aquellos días que fueron fuertes para el pueblo de Israel, en donde también fueron desobedientes, en donde también no escucharon la palabra, en donde tal vez hicieron lo que creían que era lo correcto. Pero dice la palabra que después de aquellos días, dice el Señor, pondré, oiga, Janet, Betty, voy a poner mis palabras en tu mente para que tú seas mi hija y yo sea tu Dios. El Señor, mis amados, coloca su palabra en nuestra mente. ¿Para qué? Para que lo que leíamos anteriormente, nuestra mente pueda ser renovada y transformada. Entonces su palabra es colocada como ese sello. Te sella, esa palabra te sella y sella tu mente. Entonces cuando vengan ese tipo de tribulaciones, de dificultades, que no te puedo decir, no, es que a mí nunca me vienen ese tipo de pensamientos, no, es que yo tengo una mente súper sana, una mente que no piensa nada negativo, que no piensa nada malo. Sí, hay momentos en donde vienen ese tipo de situaciones y en donde vienen ese tipo de pensamientos a mi mente y yo digo, no, Señor, tu palabra me dice que debo renovar mi mente, tu palabra me dice que debo transformar mi mente y la debo hacer con la palabra. Y aquí nos está diciendo, porque pondré mis leyes, pondré mi palabra en tu mente, en tu mente, en tu mente estará mi palabra, en tu mente. Amén. Entonces, que no se nos olvide que la palabra de Dios está en nuestra mente, está en nuestro espíritu y que esa es la palabra que nos permite seguir, que nos permite avanzar, que nos permite afrontar la adversidad, que nos permite vivir con fe, que nos permite esperar. Así como Bartimeo esperó el tiempo en el camino, actuó, se paró, se quitó su capa y dijo, no voy a seguir siendo el mendigo que venía siendo porque voy a recibir mi milagro. Tú y yo vamos a hacer lo mismo. Tú y yo también. Tienes que levantarte, tú tienes que levantarte, tú tienes que creer, tú tienes que decir, Señor, suelto toda dificultad, suelto todo problema, suelto todo lo que hay aquí. Lo entrego, porque no voy a seguir caminando con esta capa. Quiero que mi mente sea renovada, quiero que tu palabra sea escrita en mi mente, quiero renovar mi visión espiritual y quiero que tu palabra se apodere de mí. Así como lo hizo Bartimeo, Bartimeo actuó. Y Bartimeo me imagino, no habla la Biblia ahí, pero yo me imagino que la vida de Bartimeo tuvo un cambio de 365 grados, no solo en lo físico, en lo espiritual, porque él se pudo llenar cada día más de fe, pudo hablar del milagro que Dios hizo en él y pudo decirle a la gente, oiga, si es real, oiga, él responde, oiga, mira, yo soy un milagro vivo de lo que él hizo. Que tú y yo seamos ese milagro vivo de lo que Dios hace diariamente en nuestras vidas, de lo que Dios habla diariamente en nuestras vidas, mis amados. Y que ahí donde tú estés, puedas colocar toda tu dificultad, puedas colocar toda tu tribulación, toda tu angustia delante de Él, llevándola y diciéndole, Señor, aquí está mi dificultad. Y no me van a hacer callar porque tú tienes la respuesta. Bartimeo no lo pudieron callar. Él proclamó y él siguió. Amén. Así que yo te invito ahí donde tú estás, dale, a que tú cierres tus ojitos, a que tú allí donde estás, en ese lugar,
le digas a Dios, Señor, gracias. Gracias por el milagro de vida que tú diariamente haces en mi vida. Gracias, porque en cada segundo, en cada minuto podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor y tu gracia. Y que así como Bartimeo pudo ver el milagro físico, también vio el milagro de salvación. Un milagro en donde él pudo nacer de nuevo. Un milagro en donde su fe pudo ser activada y donde su fe no desmayó por la adversidad que estaba viviendo. En esta mañana, Padre eterno, venimos delante de ti y colocamos sobre ti toda ansiedad, toda dificultad, toda angustia, todo temor, Señor. Colocamos todo aquello que nos está impidiendo tal vez ver lo espiritual. Nos está impidiendo ver lo que tú hablas y dices de nosotros. Hoy lo llevamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Y nos despojamos, soltamos nuestra capa de temores, soltamos nuestra capa de inseguridades, Señor. Soltamos nuestra capa de no soy capaz. Soltamos, Señor, nuestra capa de no sirvo, soy inútil. Señor, entregamos, así como Bartimeo, y soltamos y lo dejamos en ese camino, Señor. Y te decimos que tú eres grande, que tú fortaleces nuestra vida interior cada día, cada mañana, cada segundo, que tú nos llevas, Señor, de victoria en victoria, y que tú nos sostienes, y que en medio de la dificultad podemos clamar a ti, como clamó Bartimeo, y tú escuchas nuestra oración. Y a tu nombre clamaremos, Señor. En la dificultad clamaremos, en la adversidad, en la alegría, en el triunfo clamaremos tu nombre, Señor. Porque Bartimeo no solo clamó en el momento de dificultad, en el momento adverso, en el momento de necesidad. Dice tu palabra que él siguió, te seguía. Y me imagino que clamaba con alegría y con gozo. Clamaba por el milagro, clamaba por su vista. Señor, que no se nos olvide clamar a ti, no solo en necesidad, en todo tiempo, alzar nuestra mirada y saber que tú nos llevas y que nos sostienes bajo la diestra de tu justicia. Y que tu Espíritu, Señor, está dentro de nosotros y es el que nos permite ir avanzando y es el que nos permite levantarnos cada día más. Tú eres santo, Señor, en esta mañana rendimos toda adoración. Así es, Señor, clamamos a ti confiadamente. Nuestros ojos fijos estarán en ti, Señor. Señor, gracias. Descansamos en ti. Descansamos en ti porque somos tus hijos, Señor. Descansamos en ti porque tenemos la fe y la certeza de que tú estás ahí hasta el final. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Oh, Santo. Dime, Señor, en esta mañana. Toma el control de cada una de las emociones de mis hermanos, Señor. Toma el control de sus vidas y fortalécelos, Señor, espiritualmente. Levántalos cada día más. Señor, en ti fijaremos nuestros ojos, Señor. En esas tempestades, en esas adversidades, descansaremos, Señor, porque sabemos que la respuesta viene de ti, Señor, en el tiempo correcto, en la hora correcta y en el día correcto. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú escuchas el clamor de tus hijos. Gracias porque venimos a ti como hijos, confiadamente, ante el trono de justicia, confiadamente, a que clamamos a nuestro Abba Padre y Él responde y Él escucha. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, porque sabemos que tú vas de nuestra mano, tú vas delante nuestro.
y porque en medio de la adversidad clamamos y tú respondes. Fortalece, Señor, en el nombre de Jesús, el hombre interior en cada uno de nuestros hermanos. Guíales, anímales, Señor, a seguir adelante, anímales a que su visión espiritual pueda ver más allá, Señor, de lo que tal vez no han podido ver. En esta mañana oramos, Señor, y en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos. Oro por sus necesidades y las presentamos delante de ti. Y hoy te pido que seas tú fortaleciéndoles, y hoy te pido que seas tú guiándoles y llevándoles de tu mano, para que cuando ellos puedan caminar sobre el agua, estén seguros de que no se van a hundir, porque tú estás con ellos, Señor, y porque tú los sostienes, y porque tú respondes el clamor, y porque en medio de la adversidad, Señor, tú estás, y la respuesta viene de ti. Gracias, yo te doy en esta mañana. Gracias te doy por lo que tú estás haciendo, por lo que tú haces y harás en cada una de nuestras vidas. Dulce Espíritu Santo, gracias por caminar. Gracias por estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Esa es la convicción que tenemos. Esa es convicción que tenemos de que tú estás en nosotros, que tu gracia y tu favor está adelante cada día más. Que nuestra mente pueda ir renovada, pueda ir de aumento en aumento, renovada, Señor. No vamos a permitir ningún dardo, ningún pensamiento de oscuridad, ningún pensamiento de fracaso, ningún pensamiento de que no eres capaz de salir de la situación en que estás. No lo permitimos, Señor. Nuestra mente es renovada, es transformada, porque dice tu palabra que tú y yo seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que daremos nuestro fruto a nuestro tiempo y que nuestra hoja, mis amados, no caerá. Esa hoja verde, esa hoja firme, esa hoja vigorosa no caerá, porque tú y yo somos bienaventurados. Bienaventurados. Te damos toda la gloria a ti, mi amado Padre, en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias porque eres tú quien tomas el control. Gracias porque eres tú quien guías nuestros pasos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Buena palabra. Amén. Gloria a Dios por esa palabra tan hermosa.